Minutos yo le consultaba cuál es el significado de lo que tiene en su cabeza, que me explicó se llama penacho. Es una especie de corona indígena, pero yo quiero que le explique a la audiencia, antes de continuar con el resto de la entrevista, ¿qué es? Sí, bueno, es una forma de identificar a los líderes de los pueblos y comunidades indígenas, cada quien en su forma. Hay pueblos que usan la corona o el penacho de manera sombreado, ¿no? Okay. Y hay pueblos que utilizan esta corona, que es la corona, incluso logo de la Federación Indígenas del Estado Bolívar. ¿Lo puede usar cualquier indígena? Cualquier indígena que sea escogido o electo por los pueblos y comunidades indígenas, llámese autoridad indígena, líder indígena, en diferentes comunidades o pueblos. Esto es un logo de la federación. Si llegamos a ver el logo de la federación, es la corona y el penacho con sus colores. Los colores entre negro, rojo y de la naturaleza, pues. ¿Y estas plumas son de qué animal en específico? ¿Parecieran de guacamaya? De guacamaya, sí. de guacamaya, sí. Ok. Vamos a seguir revisando el escenario de los derechos de los indígenas, porque es muy importante. Yo le decía antes de iniciar la entrevista, tras cámaras, que nosotros, los venezolanos, tenemos una deuda con los pueblos originarios. Me parece que en ese sentido no hemos avanzado mucho, no le hemos retribuido a los pueblos ancestrales todo lo que nos han dado. Y desde la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas hay artículos que específicamente plantean la protección del hábitat de los indígenas, y en ese sentido yo quisiera consultarle cómo se está haciendo, cómo están actuando las comunidades indígenas para tratar de mantener su hábitat cuando sabemos y hay denuncias de las explotaciones mineras que se están haciendo, por ejemplo, al sur del país. Sí. Nosotros como organización indígena ha sido la lucha y la bandera para la protección de la madre tierra, que hoy quiero enseñar a toda Venezuela cómo decir en el idioma oficial de un pueblo indígena venezolano, Pemón, se dice Eko Wandok uno no, Eko Wandok uno no. La madre tierra, donde nosotros vivimos y convivimos, mi hábitat. Ha sido la lucha de esta organización, de nuestros abuelos, y muchas veces nos hemos encontrado en discusiones cuando solicitamos la titularidad de nuestras tierras indígenas. Hay quienes dicen, ¿para qué tantas tierras para los poquitos indígenas que hay ahí? O a veces dicen, ¿por qué tantas tierras para poco indio? Y nosotros decimos, y hoy a través de mi voz quiero expresar que nosotros hemos sido guardianes tradicional y ancestralmente de las tierras y hábitats indígenas, aunque somos pequeños, pero para dar un buen vivir y el mejor ambiente para más de 8 billones de habitantes del mundo, y eso es nuestra meta, nuestro sentir. La minería ha llegado a los pueblos de las comunidades indígenas, sí, ciertamente, no lo puedo esconder, no puedo decir mentira por acá, sí ha llegado, pero no llegó con este gobierno, llegó muchísimo antes a las comunidades indígenas. Llegó el gobierno a través de su ente gubernamental a controlar. Ahí estamos nosotros dispuestos a acompañar, y así lo hemos hecho, incluso con las instituciones del gobierno. Saludamos desde acá a la ministra Clara Vidal del pueblo Cariña, una joven que nos ha llamado a trabajar con ella. Desde las organizaciones indígenas decimos presente, que cuente con nosotros, con nuestros abuelos. En ese sentido, y hablando un poco de todo el tema medioambiental, también se vislumbra el tema de seguridad
de los pueblos indígenas. De hecho, ayer la Congregación de Misioneras Lauritas de Venezuela rechazó en un comunicado el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas, en especial el asesinato contra líderes e integrantes de varias etnias del país. ¿Cómo están actuando desde distintos escenarios, en este caso desde el Estado Bolívar o desde otros estados del país, para salvaguardar la vida de los indígenas? Sí, nosotros hemos sabido manejar esa situación, lo hablo como Estado Bolívar. Ciertamente hemos padecido muy poco de un capitán general, por supuesto del pueblo Jibi, del municipio Sucre, que fue asesinado. Sin embargo, nosotros hemos ido coordinando el trabajo a través del Ministerio Público, a través de los entes gubernamentales militares encargados de resguardar y materializar lo que es la materia de seguridad. Por ejemplo, en un pueblo Pemón, un día solicitamos el resguardo, una comunidad que desde acá los quiero saludar, San Luis de Morichal, Río Chicanán, eso es Río, casi que llegando a Sierra Lema. Nosotros solicitamos al Ministerio de Fuerzas Armadas, Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. No, el Ministerio de Defensa. De Defensa, ok. El Ministerio de Defensa nos dio un pelotón, una base allá para resguardar esa comunidad. Y así hemos ido trabajando de la mano con el gobierno. No puedo decir que no nos han respondido, sí nos han dado esa respuesta. Vuelvo y repito, hay cosas que se nos han escapado y esa es una de los que puedo mencionar. Un asesinato de un capitán general del pueblo Jibi en municipio Sucre, Maripa específicamente, sí ocurrió y nosotros tomamos esas acciones. Hubo un enfrentamiento donde un pueblo cerró la carretera troncal 10 porque hubo un enfrentamiento de grupos entre pueblos indígenas. También se llamó una alta comisión de seguridad para escucharnos porque se trataba de seguridad y ahí tardaron 3 días para llegar, pero sí llegaron y bueno. Avanzando entonces en ese materia diálogo, de seguridad. En ese diálogo estamos y bueno, creando nuestro propio plan. Las comunidades hay seguridad interna incluso. Vale. Muchísimas gracias, señor Álvaro. Ahora vamos a revisar la participación de la audiencia a través de la etiqueta Primera Página y por supuesto de la red social Twitter @primerapágina. Seguir Contreras tiene ya los tweets preparados. Sí, Francis, buenos días a nuestro invitado. Felicitamos y saludamos a las comunidades originarias venezolanas en estos días de celebración y ojalá sus luchas sean reivindicadas. Vamos a continuar con la participación de la audiencia. Luis Méndez escribe: buenos días. Si hay tantos avances en materia de la población indígena, ¿por qué vemos tantos indígenas en miseria extrema y en las calles, en especial en las zonas fronterizas? Y voy a unir este comentario a otro relacionado. Antifascista Only Quintero dice: buen día. En muchos espacios y semáforos de Puerto Ordaz y San Félix, se refiere al Estado Bolívar, se ven muchos indígenas mendigando. ¿Qué están haciendo ustedes sin esperar nada del gobierno? ¿Y qué está haciendo su representante ante la Asamblea Nacional para mejorar la condición de vida de ellos? Le pregunta. Es una pregunta que le hace la audiencia a través del tuit. ¿Qué se está haciendo en ese sentido para resguardar a los pueblos originarios, que muchos se encuentran en situación de calle, por ejemplo? Sí, nosotros hemos ido avanzando en años anteriores en el Estado Bolívar. El ejemplo que le puedo dar de un pueblo Eñepá, del terminal de Ciudad Bolívar, nosotros hicimos, gracias al gobierno que hizo una vivienda en la población donde ellos viven, hicimos una mudanza desde el terminal hacia allá. Resulta ser que hoy en día se fueron, desvalijaron las casas y se fueron. Y así hemos luchado contra nuestros propios hermanos en ese sentido. Hemos ido tratando de dar la mano al hermano que llega a buscar auxilio en hospitales, en centros clínicos, educativos. Por ejemplo, les puedo hablar de un pueblo de Sierra de Esmeralda, pueblo Joti y pueblo Eñepá, que mandan a los jóvenes a estudiar
y llegan a Ciudad Bolívar en una casa y estudian. Ellos necesitan alimento, ropa para estar ahí. Y ahí la organización, a través del Ministerio Indígena o la gobernación, hemos apoyado a estos indígenas que vienen en busca de superar. Fuimos un día a visitar a estos jóvenes a sus comunidades y ahí estaban nuevamente en sus atuendos llevando el mensaje de lo que han aprendido. Así hay pueblos indígenas que salen a las ciudades a buscar mejoría en el estudio o en busca de la salud a los hospitales. Hemos apoyado. Pero el sistema de estar pidiendo en las calles, uno, no es de un indígena, no es de un pueblo indígena, porque nosotros somos de recolección, somos de cacería, somos de pesca, y allá en nuestro propio hábitat vivimos de esa manera o nos defendemos de esa manera, subsistimos de esa manera. Sí. Entonces, cuando vienen nuestros hermanos, tratamos de dar la mano de ese sentido. Lo hemos logrado, sin embargo, han vuelto otra vez y bueno, ha sido un poco complicado para nosotros hacer. Señor Fernández, Seguir tiene más preguntas de la audiencia para que usted responda brevemente. Vamos a leer un comentario de Náufrago 27, dice buenos días a su invitado. Él dice que desde el año 1999 fueron reconocidos como pueblo indígena, está bien, y en los años anteriores las comunidades indígenas eran respetadas, su gente y sus espacios. Ahora, ¿qué nos puede decir si ese respeto todavía persiste? La verdad, le pregunta, si hay respeto a las comunidades indígenas en este momento a partir de esa transformación que usted señala desde 1999 con la entrada en vigencia de la Constitución. Sí. Tenemos respeto, nos han respetado, respetado las decisiones que tomamos en asambleas y tenemos una participación directa en los municipios con población indígena, en los estados con población indígena y a nivel nacional con nuestros representantes, una participación directa a través de participación política, a través de nuestras organizaciones. Only Quintero, antifarcista, dice buen día, el arco minero ha afectado grandemente el hábitat de ustedes, hay enfrentamientos entre indígenas y mineros, como resultado a veces hay muertos, pero no hay una acción concreta por el gobierno para garantizar sus derechos. ¿Qué esperan ustedes del negocio del arco minero? Le pregunta, ¿y de qué manera les afecta esta situación? El arco minero ha venido a dar orden a la minería. Ahí estamos acompañando al ente rector, lo que es el Corporación Venezolana de Minería, Ministerio de Minas, para acompañar en que ponga orden, porque la minería no llegó con este gobierno que se llama de la revolución, sino lo tenemos muchísimo antes. Ahora que está poniendo orden, le damos este acompañamiento a este gobierno. Muchísimas gracias por responder las preguntas de la audiencia, señor Fernández. Ya para finalizar brevemente, ¿en la actualidad existe racismo hacia los pueblos indígenas en Venezuela? Licenciada Francis, existe racismo. Lamentablemente tenemos que sacar ese racismo, incluso en el venezolano, el mismo gobierno, existe racismo. Hay gente que no le gusta el beneficio que se le da, pero quiero aprovechar el momento porque somos pueblos indígenas agradecidos, gracias a este gobierno revolucionario, gracias presidente Nicolás Maduro por seguir apoyando a los pueblos y comunidades indígenas. Estamos dispuestos a seguir apoyando a usted para que dé pasos firmes hacia los pueblos y comunidades indígenas como lo ha hecho hasta ahora. Y también quiero agradecer a usted porque somos agradecidos. En nombre de mi pueblo, Francis, te traje un presente que todo Venezuela quiero que lo vea. Quiero que vea el presente que le traje. Muchas gracias. A usted. Este es hecho por el pueblo Yecuana, uno de los pueblos indígenas del estado Bolívar. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a usted. Y me siento muy honrado
de recibirlo en nombre de todo el equipo de Primera Página, en nombre de todo el equipo de Globovisión por esta distinción y honradísima también de que ustedes puedan estar acá en este estudio y de seguir elevando la voz de los pueblos indígenas porque, como lo dije hace algunos minutos, tenemos mucho compromiso y tenemos mucho que agradecerles a ustedes. Esta canción que están escuchando es cantada por indígenas pemones, esta melodía que están escuchando. Hay 476 millones de indígenas en 90 países del mundo. Representan el 5% de la población y por eso queremos rendir homenaje a propósito del Día Internacional que fue el día de ayer, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mucho que hacer por nuestras comunidades indígenas, me pongo a la orden. Comunidad Santa Marta, y Camarata. Que usted envíe a la pausa diciendo que Dios bendiga a Venezuela en su idioma. Vamos a la pausa y los vamos a dejar con una entrega de Ecoprácticas. Dios bendiga a Venezuela en Pemón, ¿cómo lo diríamos? Podri toda Venezuela pon compe montón a pique hasta toc. Pausa y venimos con más de Primera Página. Disfruten de Ecoprácticas.